A 8 años de Costequi y Santillán, la complicidad de Duhalde y el papel de Clarín. El famoso tema de los piqueteros y esos intentos de aislar a la capital federal cortando sus accesos, eso no puede pasar más. Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos y la policía no les ha dado ningún margen de acción. Había muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Hicieron una evaluación política. No podían seguir permitiendo que la protesta social no encontrara límites. Y en realidad creo que en toda la vorágine de eso se nos pasó todo lo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Desde Rucauf, que salió diciendo que avalaba, digamos, reivindicaba haber firmado los decretos que permitían a los militares intervenir en la represión en el año 75. Los gobernadores que pedían que se reprima. Había en ese momento un proyecto de unificar, que lo estaba manejando Jaunarena, el Ministerio de Defensa con la prefectura, con la gendarmería, y rever la ley de seguridad interior y permitir que las Fuerzas Armadas participen en la seguridad interior. Digamos, vos fíjate ese marco de reorganización del sistema represivo que se estaba discutiendo en ese mes previo. Todavía no había sido el entierro de Darío, nos llama el ruso, Kovalevsky, el fotógrafo, que nos dice, estoy revelando las fotos, tengo a la policía disparándole a Santillán. Nos llama Clarín, alguien de Clarín que nos ofrece el tema de si les damos las fotos, sacarlas, hacer la nota, y nos llama Página. El ruso nos dice que Clarín tiene las fotos, lo tiene a Pepe Mateo fotografiando y Pepe Mateo tiene una cámara digital, con lo cual Clarín ya tiene en computadora las imágenes. Ahí optamos por decir, bueno, Clarín nos está haciendo el verso. Clarín fue responsable en una parte muy grande de avalar toda la estrategia represiva del 26 de junio y que desembocó en 2 asesinatos casi públicos. 2 muertos es el resultado de estos enfrentamientos en el puente Pueyrredón. Dice, no se sabe aún quiénes dispararon contra los piqueteros. Este diario tiene en su redacción la secuencia concreta de cómo entran tras Darío y lo matan y publican en la tapa, no se sabe quiénes dispararon contra los piqueteros. Acá hubo una selección de fotos. Acá vieron las fotos que tenían y publicamos esta. Pero si hubieran publicado la bonaerense disparándole, hubieran publicado esta foto, mirá. La foto con el cartucho rojo, la persona que ellos tienen acá corriendo, viva, acá está herida, con munición de plomo y con un cartucho rojo a su costado. Pero lo que pasa es que si vos publicás estas 2 fotos el día jueves y haces esta tapa, no puedes poner la crisis causó 2 nuevas muertes. Esto es un error, yo lo reconozco, yo reconozco mi parte. El título es horrible. Este título no dice la verdad, en términos de que distrae las verdaderas causas de estas muertes. Respecto no solo a la cobertura de Clarín y de la tapa de Clarín, que fue impresionante realmente, fue una negación de los hechos. En general la cobertura se inclinó por una explicación fantástica en el sentido estricto del término, o sea, fantasiosa, absurda, de una movilización popular. O sea, los militantes se habían baleado, se habían baleado entre ellos, se habían matado entre ellos, que era la versión del gobierno de Eduardo Duhalde. Ahora, esa versión era un insulto a la inteligencia. La policía tiró a mansalva, porque se había visto que había tirado a mansalva, pegó a mansalva, y resulta que los que se baleaban fueron militantes. Un despropósito, ¿no? Las que me vienen a la cabeza son las notas de Morales Solá en La Nación, en esa misma época, cuando todos los días llamaba a reprimir, porque estaba ese latiguillo de así no se puede seguir, con el puente cortado, etcétera. También desde el gobierno se tiene que achicar el riesgo del estallido social. Ustedes se imaginan votando en medio de protestas tumultuosas, de violencia, de ese estallido que siempre se augura, pero nunca, felizmente hasta ahora, se ha producido. Las notas de Morales Solá, cuando todos los días llamaba a reprimir. Yo pensaba qué grado de alienación colectiva vivimos antes del debate de la ley de medios, cómo todos esos dispositivos de desinformación los comíamos como queso untable todos los días. Por eso creo que los medios también callaron el primer día. Porque los grupos
fuertes. Hoy los medios son empresas muy poderosas, tan poderosas como muchos de los grupos que apoyan las políticas económicas. Entonces suele haber coincidencias. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos. Una presión desde el gobierno, ¿no? de Duhalde, muy fuerte para que saliera eso. Había elementos en ese primer día y en esa primera mirada para haciendo periodismo serio, hacer otras lecturas. Y yo levanto con emoción la cobertura que hizo Laura esa vez, en la cual Laura puso en su crónica, fue una cacería. Fue una cacería. Página 12. La cacería policial terminó con 2 muertos a balazos. Fue una cacería. O sea, la nota principal de página, expresión que utilizó Eduardo Duhalde 3 o 4 días después. Los hechos que nos conmueven deben ser probados en la justicia. Nuevamente, quienes deben custodiar el orden son los que han llevado a cabo esta atroz cacería. O sea, Duhalde, al reconocer el hecho, dijo lo mismo. Y yo digo, en ese diario escribimos el primer día, sin tener la foto, diciendo, casi con palabras textuales, fue la policía bonaerense y hoy no sabemos más. Y eso se podía escribir. Nos contamos, no éramos iluminados, no teníamos facultades extrasensoriales, sencillamente contamos lo que vimos. Página 12. La masacre anunciada. Miren o tiren. Veremos a policías tirar y tirar. El puente está en orden. Sencillamente contamos lo que vimos. Este diario es uno de los mayores bochornos del periodismo argentino en toda su historia. No hay cosa peor que se haya hecho, o las hay, en la época de la dictadura las hay, pero esto tiene mucho parecido. Arrancando por lo de la tapa. La tapa dice la crisis causó 9 muertes cuando a la noche del 26 de junio ya se sabía que había sido la policía. Digo, estaba muy claro que había sido la policía. El editorial del diario dice, es decir, que la violencia puede haber sido más que una consecuencia de las tensiones creadas en este tipo de situaciones o de un mal proceder policial, un hecho buscado. Es decir, los piqueteros fueron a buscar muertos, fueron a pelearse para buscar muertos. Está dicho en el mismo análisis de Julio Blanc ese mismo día, donde dice, ¿quiénes ganan con las muertes de Costec y Santillán? Dice, las organizaciones piqueteras que necesitan esta represión y estas muertes para legitimar un discurso y una acción política donde los valores aún deteriorados de la democracia funcionan como obstáculos hacia un objetivo supuestamente revolucionario. Y eso es peligroso, peligroso porque uno dice, bueno, por lo menos empezó a cambiar un día después o con el tiempo empezó a cambiar y ahora quedó claro. Pero es peligroso porque, durante un día o un día y medio que el mensaje sea uno, puede determinar más muertes, ocultamiento de pruebas, bueno, toda una serie de cuestiones que se hubieran resuelto de otra manera, si los periodistas tenemos claro, de qué lado hay que estar. Creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, no cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Muchas veces me pregunté por qué no nos dejó una semilla. Me doy cuenta que ha dejado algo mucho más importante, que es el hecho de crear nuevas conciencias. Yo agradecido a todos ustedes y gracias por el aguante, gracias por acordarse de mi hijo y gracias.